Vamos a calcular en este video el área de la superficie esférica de radio A rotando una curva especial, no alrededor del eje X, porque esa ya la hicimos en un video anterior. Lo vamos a rotar ahora alrededor del eje Y. Y entonces que quede muy claro la curva que vamos a rotar, ¿cuál es? Va a ser un pedazo de este gráfico. Recordemos que este gráfico representa la circunferencia de radio A, ¿no? X y Y. Y aquí está la circunferencia de radio A. Este puntico es A0, este puntico es menos A0, este puntico es 0A y este puntico es 0 menos A, ¿no? Que quede muy claro, cuando Y vale 0, X al cuadrado vale A al cuadrado, o sea que X vale más o menos A. Y cuando X vale 0, Y al cuadrado es igual a A2, o sea que Y vale más o menos A. Ahora, vamos a rotar ya no esta curva, ni mucho menos esta. Recuerde que para calcular el área de una superficie hay tenemos dos integrales. Pero la integral que vamos a aplicar es esta. Vamos a rotar la curva en el eje Y. Y nosotros sabemos que el área de la superficie al rotar la curva en el eje Y viene dada por X por DL. Entonces vamos, vea, este X es el radio, tiene que ser positivo. Entonces si vamos a rotar alrededor del eje Y una curva especial de esa ecuación, simplemente va a ser esta curva. Esta curva es la que vamos a rotar alrededor del eje Y para hallar el área de la superficie esférica. Esta no la puedo rotar porque la ecuación de esta curva, ese X es negativo. Si yo quiero rotar esta curva alrededor del eje Y para hallar el área, tengo que colocarle un menos para que me quede positivo, es decir, sería un valor absoluto. Entonces vamos a calcular el área de la superficie esférica rotando esta curva que tiene aquí alrededor del eje Y. La ecuación de esta curva simplemente es X igual a la raíz de A al cuadrado menos Y al cuadrado, despejando X de esta ecuación. La ecuación de esta curva es X igual a menos la raíz. Entonces tienen que tener cuidado, no vayan a escribir aquí menos la raíz, ¿no? Porque les queda como respuesta una área negativa. Tienen que escribir aquí X el positivo porque esto es un radio positivo. Entonces vamos a calcular simplemente el de L. El de L en este caso, como estoy rotando esta curva alrededor del eje Y, simplemente va a ser la raíz de 1 más de X de Y al cuadrado por dy. Y entonces simplemente vamos a calcular dx de Y. Entonces dx de Y simplemente de allá, de x de Y, va a ser simplemente un medio de A al cuadrado menos Y al cuadrado a la menos un medio por menos 2Y. Este 2 con este 2 se cancela y me queda simplemente menos Y sobre la raíz de A al cuadrado menos Y al cuadrado. Este simplemente va a ser de X de Y. O sea que simplemente, ¿cuánto vale de X de Y? Simplemente este lo elevamos al cuadrado, o sea que haría Y2 sobre A2 menos Y2, y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Esto sería simplemente 1 más de X de Y al cuadrado. Y al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado, y esto por dy. Y ese va a ser el de L, diferencial de longitud, ¿no? Bueno, hacemos la operación algebraica. Esto va a ser la raíz de A al cuadrado menos Y al cuadrado más Y al cuadrado, tomando denominador común, ¿no? Sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado por dy. Y eliminamos menos Y al cuadrado con Y al cuadrado. Y me queda en el numerador raíz de A2, que es A, sobre la raíz de A al cuadrado menos Y al cuadrado por dy. Y entonces ahora sí podemos calcular la integral. Entonces la curva, los límites de la curva, la integral entre menos A y A, porque estamos por Y. Entonces sería simplemente 2pi integral entre menos A y A. El X, recuerden que este X tiene que ser positivo, ¿no? La raíz en este caso de A al cuadrado menos Y al cuadrado por el de L, que simplemente es A sobre
la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado por dy. Y ahora simplemente cancelamos esta expresión con esta expresión y no hay ningún problema, puesto que eso se me convierte en una integral impropia convergente. Por eso no hay ningún problema, ¿no? Ustedes manejan las integrales impropias convergentes. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 2pi integral entre menos a y a de a por dy. Y esto va a ser simplemente 2pi por a, la integral 2pi por a, integral entre menos a y a de dy. Pero esto simplemente va a ser 2pi por a por la integral va a ser simplemente y entre menos a y a. Y esto va a ser 2pi por a. Evaluamos en la parte superior a menos a. O sea que esto simplemente va a ser 2pi por a por a menos a es 2a. Y esto simplemente va a ser 2 por 2, 4 pi a por a al cuadrado. Y es el área de la superficie esférica de radio A. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a reemplazar el x por dl. Ese x siempre tiene que ser positivo cuando estén aplicando este tipo de integrales, o sea, hallando áreas de superficies al rotar curvas. No vayan a rotar una curva y coloquen aquí ese y negativo o ese x negativo. Hasta pronto.